Hola, buenos días. Pues empezamos, ¿de acuerdo? Gracias por su presencia aquí en esta primera sesión plenaria, que, como pueden ver, la sesión plenaria es el lema del Congreso: la salud nos mueve. Y realmente es el leitmotiv del Congreso, que en su momento, cuando el comité organizador pues planteó este lema, la verdad que enseguida nos motivó y tuvimos clarísimo que este tenía que ser nuestro nuevo objetivo. Me preguntaba la doctora Carmen Cabezas, que será la primera ponente, que nos hablará de promoción de la salud con una experiencia, como veréis, de más de 20 años de experiencia profesional en este campo, que tenía que ver la farmacia hospitalaria con el tema de la prevención de la enfermedad, la prevención de la salud. Claro, cuando me he hecho esta pregunta realmente he dicho, pues sí, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Y en definitiva, pues yo le comentaba que realmente, pues evidentemente nuestro core como profesionales, como farmacéuticos, es el medicamento, pero creemos firmemente que tenemos que dar un paso más allá. Evidentemente, tenemos un reto muy grande con la cronicidad. La farmacia hospitalaria, que también lo explicaba a la doctora Cabezas, ya hemos pasado pues yo recuerdo cuando hacía la especialidad que estábamos encerrados dentro de la farmacia hospitalaria, y cuando empezamos el cuarto año de residencia, que íbamos a los servicios clínicos, decíamos que teníamos que sobrepasar las paredes de la farmacia, ir a los servicios clínicos. Esto ya, pues estamos integrados en estos equipos clínicos y ahora tenemos que ir mucho más allá y hacer una integración real entre la farmacia hospitalaria, la atención sociosanitaria, atención primaria, etcétera, etcétera, en pro de dar una asistencia sanitaria de calidad a este colectivo. Y evidentemente, ¿qué buscamos con este lema? ¿Qué buscamos con este lema de la salud nos mueve? Pues evidentemente lo que queremos es la promoción de una sociedad más sana y pacientes menos enfermos. Y como podéis ver, tanto el presidente de nuestro Congreso como nuestra coordinadora científica pues cumplen y predican con el ejemplo. Y luego otro de los campos que hablará uno de nuestros ponentes, es el doctor Novoa, es la lucha contra la medicalización de la vida. Y de esto tenemos mucha experiencia también los farmacéuticos de hospital con el tema de la desprescripción. Y es que, como diría uno, cuanto menos, mejor. Porque efectivamente muchas veces cuando vemos determinados pacientes polimedicados con pluripatología, si se hace una desprescripción racional y bien consensuada con el médico, estos pacientes mejoran muchísimo. Y esto viene asociado a esto, a la lucha contra esta excesiva medicalización. Y esto el doctor Novoa nos podrá hablar mucho de este tema. En definitiva, a este core que tenemos nuestro, que es el medicamento, con esta promoción de la salud, lo que venimos a buscar es trabajar en prevención de la enfermedad, en la promoción del ejercicio y la dieta saludable. Es decir, le decía también, como os digo, a la doctora Cabezas, que tiene muchísima experiencia en promoción de la salud, cuando viene un paciente, yo que llevo consulta externa, de VIH a empezar el tratamiento, pues no nos podemos quedar simplemente en explicarle pues, si el antirretroviral interacciona con esto o con otro y si se lo tiene que tomar con y sin alimentos. No, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ser capaces de detectar factores de riesgos asociados a este paciente independientemente de la medicación que le vamos a dar. Y esto nos da un core como profesionales de la salud que va en concordancia con otras sociedades científicas. La SEOM, por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica, está haciendo una apuesta clara en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud, porque es que está clarísimo, lo sabemos, lo veremos ahora en las ponencias, que toda esta promoción de la salud repercute de una forma directa y clara en una mejor salud de nuestros pacientes y de nuestra sociedad, en definitiva. Pues evidentemente también tendremos que trabajar en la prevención de efectos secundarios. Y finalmente, un tema muy importante, y no por ser el último el menos importante, es el empoderamiento del paciente en el cuidado de su salud y de su enfermedad. Y para ello también tendremos al doctor Pujol para hablar un poco de la responsabilidad del paciente en su salud, si es individual, si es colectiva, si es una responsabilidad de la sociedad, etcétera. ¿De acuerdo? Por ello tenemos un elenco absolutamente de lujo para hablar de todos estos temas, donde hablaremos de políticas sanitarias en promoción de la salud con la doctora Cabezas, de prevención cuaternaria con Abel Novoa y de ética paciente-salud con el doctor Pujol.
La doctora Cabeza es especialista en medicina familiar y en medicina preventiva y es subdirectora general de promoción de la salud del Departamento de la Generalitat de Cataluña desde el 2006 hasta la actualidad. Es decir, que tiene una experiencia enorme. Además, ha formado parte de numerosos grupos de trabajo en estos temas y, como veis, tiene más de 100 publicaciones científicas, participaciones en congresos. Es decir, creo que es una persona a la que podemos aprender muchísimo en este campo que queremos profundizar. El doctor Novoa, especialista en medicina de familia y salud comunitaria, magíster en bioética. Su investigación sobre todo está centrada en la filosofía médica, sobre todo en ética y epistemología aplicadas a biomedicina. Coordinador del grupo de trabajo de bioética de la SENCIC, y yo destacaría sobre todo su papel como activista en la plataforma No Gracias, que podemos tener el orgullo de decir que Baleares somos la primera comunidad autónoma que el Govern del Departamento de Salud ha firmado el primer convenio, la primera comunidad autónoma con esta plataforma No Gracias, que lo que viene es a luchar por la transparencia y la obtención de datos a la hora de poder optimizar la investigación en salud. Y finalmente tenemos al doctor Ángel Puyol, profesor de Ética y Filosofía de la Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación está especialmente dedicada al ámbito de la bioética, las teorías de la justicia, y como veis es miembro de diferentes comités de bioética en diferentes hospitales de Cataluña. Y sin más, le doy la palabra a la doctora Cabezas. Buenos días. Muchas gracias a la organización del Congreso y al doctor Mercadal por la presentación. Yo voy, como él ha comentado, a hablar de políticas en promoción de la salud, y a mí me han puesto políticas sanitarias, y ya ven que he puesto lo de sanitarias en corchetes, porque una de las cosas que intentaré transmitir en mi presentación es el tema de que al final la promoción de la salud, como la salud pública, como muchas de estas cosas, es más bien una cuestión de políticas en global y no solo de políticas sanitarias. Bien, yo quiero transmitir un mensaje positivo. Justo antes del 2010, los bares y restaurantes de nuestro país estaban llenos de humo, y un poquito antes del 2005, estaban también todos nuestros entornos laborales y nuestros espacios públicos cerrados. Se ha conseguido dejar eso fuera. Es decir, hoy en día cualquiera de nosotros disfruta de un aire sin humo o en la mayoría, tendría que ser prácticamente en todos los espacios públicos cerrados. Y eso es un trabajo de promoción de la salud, y eso es un trabajo de salud pública. Eso es un trabajo en que en esta sala hay dos de las personas que más han influido en eso, que son Ildefonso Hernández y Joan Ramón Villalbí, que luego van a tener una sesión en una sala contigua. Entonces, yo creo que es muy importante eso, el transmitir, porque a veces parece que en promoción de la salud las cosas se hacen lentamente, y no, la idea es que hay cosas que si se hacen en el momento adecuado y en el punto adecuado pueden conseguir grandes cambios que llegan a toda la población, y ese es un elemento esencial. También seguramente habrán oído estos días esta noticia. Yo pongo cómo fue recogida en el Guardian, pero es un artículo del Lancet a partir del estudio del Global Burden of Diseases. Y entonces dice que en el año 2040 España será el país con una mayor esperanza de vida. De hecho, desde hace varios años, desde hace ya casi décadas, España es uno de los países con una esperanza de vida más alta, pero allí es seguro, seremos los más longevos. Y ellos intentan explicar esa situación. Ya saben que siempre hay, ¿qué pasa con aquel pueblo de Japón que hay tantos centenarios, o aquel sitio de Cerdeña, o aquel sitio determinado, ¿no? Entonces, ¿por qué explican en Guardian que los españoles vivimos mucho? Pues lo explican a partir de toda nuestra oferta de frutas y verduras, y también a través de toda una red familiar que yo sinceramente creo que ha influido mucho en cómo hemos superado, en cómo hemos paliado los efectos de la crisis económica importantísima que hemos tenido y que seguimos teniendo. La red familiar, el tener a alguien que te apoye, que esté allí cuando las tasas de paro eran tan altas o cuando otros factores son fundamentales. Bien,
eso quiere decir que tenemos casi 3 millones de personas de 80 años o más. Y esas son algunas de las personas que ven ustedes cada día en los hospitales y a las que atienden cada día. Y como hemos dicho, la esperanza de vida es muy alta, pero un aspecto mucho más importante es la calidad de vida. Y bueno, tenemos aquí el indicador de esperanza de vida en buena salud. Lo tenemos para Cataluña, pero es muy similar para todo el Estado. Y entonces vemos que los últimos 15 años de vida en promedio son años que tienen discapacidad, que tienen enfermedades crónicas, que tienen problemas de salud importantes, y el reto en promoción de la salud no es un reto de alargar vida en este momento, es un reto de poner vida en los años. Y no en general, porque lo más importante es ver que al final somos variados y hay muchas diferencias. Por ejemplo, aquí de nuevo tenemos en áreas pequeñas, en las 370 áreas básicas de salud que hay en Cataluña, pero sería igual si tuviéramos este mapa para toda España, veríamos cómo se distribuye el nivel socioeconómico de estas áreas y cómo se distribuye la esperanza de vida. Y así vemos que la esperanza de vida puede variar entre 18 kilómetros de distancia en más de 8 años, de 87 a 79,5. Por lo tanto, de nuevo, promoción de la salud, pero para todos, y eso quiere decir, de alguna manera, soluciones diferentes a necesidades diferentes. Ya lo ha dicho el moderador, tenemos un problema de cronicidad, y cuando vemos las causas por las que se provocan muertes prematuras, vemos que las que están marcadas en azul, que son las crónicas, son las principales, y que eso no ha cambiado prácticamente entre el 2005 y el 2016. De nuevo son datos de Global Burden of Diseases para España, y entonces sí que vemos que aumentan las relacionadas con el envejecimiento y que disminuyen muy claramente las que están relacionadas con los accidentes de tránsito. Y también en la mesa que sigue se hablará de cómo las políticas y cómo la actuación intersectorial ha influido muchísimo en que las muertes por tránsito en nuestro medio se hayan reducido hasta un 70%, importantísimo. Y también cuando miramos esas causas de discapacidad, esas causas de muerte prematura, vemos que un poco las causas son estables entre el 2005 y el 2016 y las conocen todos: tabaco, alcohol, drogas, la hipertensión, el índice más elevado, etcétera, etcétera. Problemas que tienen que ver muchas veces con cómo vivimos y problemas que tienen que ver con causas que están relacionadas a muchos niveles. Porque ese cómo vivimos, si comemos bien o dejamos de comer bien, si nos movemos o no, está determinado por nuestra capacidad de adquirir, de llegar a tener, de poder comprar alimentos saludables, de tenerlos cerca, etcétera, y al mismo tiempo por políticas que tienen la industria. Por ejemplo, hablamos cada vez más de determinantes comerciales de la salud, y también por cómo los entornos juegan su papel para ser entornos facilitadores de salud. Como hay causas en todos los niveles, necesitamos actuaciones que vayan a todos los niveles. Mi hipótesis o mi idea, mi tesis, sería insistir en este modelo ecológico que decimos. Sí que necesitamos personas apoderadas, personas que conozcan qué tienen que hacer, pero necesitamos que la comunidad lleve hacia la salud y que las políticas lleven hacia la salud y que los entornos concretos, las escuelas, los hospitales, los entornos laborales lleven hacia la salud. Esto lo explica muy bien Thomas Frieden. Thomas Frieden era el director del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en la época Obama, y él escribe o diseña esta pirámide del impacto en salud. Dice que si realmente con una única actuación queremos cambiar las cosas, tenemos que dedicarnos a mejorar la educación de nuestra población, a mejorar o disminuir la pobreza, a mejorar la vivienda y a disminuir la desigualdad. Lo siguiente sería cambiar el contexto, en que tenemos que hacer más acciones porque hay múltiples contextos. Pero, por ejemplo, la ley del tabaco que yo decía antes hace que la gente no tenga que elegir ir a un sitio con humo o ir a un sitio sin humo, sino que todos los sitios son sitios sin humo y, por lo tanto,
disfrutamos de ese beneficio para nuestra salud. Luego tendríamos las intervenciones protectoras de larga duración, y aquí diríamos, por ejemplo, las vacunaciones. Vacunamos en relación, yo que sé, con la hexavalente sobre 6 antígenos, y con eso, con 3 dosis, conseguimos prevenir todas esas enfermedades para toda la vida y de una manera importantísima también sus complicaciones y sus muertes. Después ya tendríamos lo que son intervenciones clínicas. Diagnosticar una hipertensión, diagnosticar un colesterol alto, etcétera, implica que a partir de ese diagnóstico, yo siempre lo digo, es una cadena perpetua para el profesional que hace el diagnóstico y para la persona que es diagnosticada. Vas a tener que seguirla, vas a tener que controlarla, vas a tener que estar allí toda la vida con un factor de riesgo que está actuando, pero es muy importante, desde luego, hacerlo. Y por último tendríamos lo que es consejo y educación, que hay que hacerlo siempre, y hay que hacerlo de manera repetida, y su resultado es pequeño, pero se va manteniendo. Pero un poco la idea es, las intervenciones de abajo de la pirámide, con menos esfuerzo, requieren esfuerzo, pero menos esfuerzo, cambian realmente la realidad. Las otras tienen que ser intervenciones repetidas en el tiempo, etc. Es muy importante la coherencia de esas intervenciones. Yo me he dedicado mucho tiempo al tema de ayudar a las personas a dejar de fumar desde la atención primaria. Cuando no teníamos las leyes, eso era muchísimo más difícil, porque la gente veía fumar en todos los entornos, incluso veían a los médicos, a los enfermeros o a los profesionales sanitarios fumar. Y eso es... Perdón, ahora tengo que cerrar esto. Y eso también es muy importante, que estos factores de riesgo y estos factores en general se asocian a un gran gasto sanitario. Un gasto global que se ha atribuido, el grupo de Jaime Pinilla y de Beatriz González López Valcárcel, lo atribuían en 9.900 millones los costes atribuidos a lo que son los factores de riesgo conductuales. Y ellos mismos dicen que es necesario un enfoque de salud en todas las políticas, y ahora veremos qué quiere decir eso. De nuevo, insisto, esos factores de riesgo no se distribuyen igual, sino que el nivel socioeconómico y sobre todo el nivel de estudios tiene un papel fundamental. Por lo tanto, es muy importante actuar sobre esas causas que están allí, incrementar el nivel de estudios de las personas, trabajar para que tengan acceso a los servicios, etc. Y esto es lo que dice de alguna manera también Michael Marmot. De alguna manera hemos de hacer actuaciones que sigan un poco las necesidades, siguiendo el gradiente social. Equidad quiere decir dar cosas diferentes según las necesidades diferentes. Bueno, de eso trata la promoción de la salud, el proceso de alguna manera de reducir el gap entre esperanza de vida y esperanza de vida en buena salud para todos, siguiendo la diferencia específica según esos condicionantes, y es reducir las desigualdades. Y cuando se hace la definición de promoción de la salud en Ottawa en el 86, de alguna manera se dicen varios factores que son muy importantes, como el hecho de reforzar la acción comunitaria, el hecho de crear entornos que dan apoyo, el hecho de reorientar todos los servicios sanitarios hacia la promoción de la salud y el hecho de hacer políticas públicas saludables. Porque el 80% de los determinantes de la salud, por lo que sabemos, tienen que ver con cosas que no están en el sistema sanitario. Y tener un sistema sanitario accesible, equitativo y de calidad es fundamental, pero solo es un 20%. Los factores socioeconómicos es un 40%, las conductas de las personas es un 30%, pero hemos visto que están determinadas por otros factores, y el entorno físico es un 10%. La salud, como he intentado argumentar, se crea en ese contexto de la vida en que las personas vivimos, trabajamos, aprendemos, jugamos, amamos.
Y la mejora de la salud, por lo tanto, depende de personas y comunidades apoderadas. De alguna manera, yo siempre digo que no apoderamos, no empoderamos a las personas, reconocemos su poder e intentamos no quitárselo. Es decir, intentamos que las decisiones estén en ellos y respetar ese aspecto. Y después, hacer de la opción saludable la más fácil y también la preferida. Y eso garantizando la equidad y la sostenibilidad. Y bueno, siempre me gusta poner esta diapositiva para decir que esta es nuestra diversidad. Personas mayores, lo hemos dicho antes, personas jóvenes, un 15% de población migrada, por ejemplo, en Cataluña, un 5% en el Estado. Personas sin techo, muchas, demasiadas, siempre demasiadas. Y también nuestros entornos, tenemos el privilegio de vivir en el entorno del Mediterráneo. Yo hace 2 días estábamos en un curso de museos y salud. Estamos trabajando todos esos aspectos de cultura y salud, museos y salud. Y había una persona de Canadá, responsable de un museo de Montreal, que nos estaba explicando cómo la gente, claro, no puede salir mucha época del año porque están con 1 metro de nieve. Nosotros disfrutamos de un clima que mayoritariamente es muy bueno, que nos permite hacer ejercicio físico en nuestro entorno, de una oferta alimentaria que muchos querrían y toda una oferta cultural que también está allí. Y eso es una visión de vaso lleno, pero también podemos tener una visión de vaso vacío o una visión mezclada, que es la que tenemos, porque hay un montón de problemas, como lo que decía yo antes, de gente sin techo, mucha publicidad de comida basura por todos los lados, comida basura a un precio ridículo y imposible, y muchas otras cosas que no nos ayudan en nuestro entorno y que por lo tanto tenemos que ayudar a que mejore. Bueno, todo esto está en el marco también de un discurso que ahora no es solo de salud, sino que salud y bienestar no se pueden separar y salud, bienestar no se puede separar de sostenibilidad. Sostenibilidad para nosotros mismos dentro de poco, ya hemos visto los efectos, estamos viendo los efectos del cambio climático, pero también para nuestros hijos. Y aquí estarían los objetivos del desarrollo sostenible para España y cómo nos movemos en relación a ese tema, y verán que en la mayoría puntuamos bastante bien, pero en tabaco, en alcohol, en exceso de peso infantil, en abuso sexual infantil estamos bastante mal. Voy un poco rápida porque tengo muchas diapositivas, pero ¿cuánto me queda? 5 minutos, vale. Entonces, en principio hemos dicho promoción de la salud, capacitar individuos y comunidades para conseguir su máximo potencial en salud. Por lo tanto, no podemos quedarnos con esa visión de necesidades, sino que hemos de ir también a esa visión de recursos y activos para la salud. El principal activo, la propia persona y la comunidad, pero también otros que hay en el entorno. Y entonces acciones para desarrollar todos esos recursos. Y aquí nuestra estrategia, la estrategia a nivel global, es la de salud en todas las políticas recogidas en las leyes de salud pública, en la de España del 2011 y en la de Cataluña del 2009, por ejemplo, y que dice que si los determinantes están fuera del sistema sanitario tenemos que trabajarlo a través de una acción intersectorial con los otros, trabajar, yo antes hablaba de cultura, pues con cultura, para hacer la cultura accesible para toda la gente. Por ejemplo, las personas que van a actividades culturales tienen un 31% menos de probabilidades de morir en los años siguientes que las que no van, en estudios de seguimiento y ajustado por los 8 factores de riesgo principales. Por ejemplo, trabajar con cultura para que la cultura esté cerca y sea accesible, o trabajar con agricultura para conseguir que la fruta sea el postre por defecto en todas nuestras comidas, en las comidas escolares y en nuestras comidas. Bueno, entonces aquí muchas cosas, y en ese sentido muy importante la salud comunitaria, y muy importante es trabajar en salud comunitaria a partir de los recursos y activos, y esta es una iniciativa que se hace a nivel de España en el marco de la plataforma de la Alianza de Salud Comunitaria, y que nosotros también impulsamos a nivel de Cataluña, y por ejemplo allí tenemos 2.884 actuaciones en Cataluña identificadas, y los médicos y enfermeras de atención primaria y las trabajadoras sociales, cuando una persona
mayor que está sola, que no quiere estar sola, viene a nuestra consulta y está triste y llora por eso, podemos darle una pastilla o podemos decirle, recomendarle un activo comunitario, después de hablar con ella, después de ver eso. Y esa prescripción social, esa recomendación de activos ya está en marcha y está funcionando muy bien. Otro tema que también sería importante y que sería una medida de esas de abajo de la pirámide sería decir, yo antes les decía, importantísimo que las opciones por defecto sean opciones saludables o que tengan algo que las distinga. Nosotros estamos trabajando el tema del impuesto de bebidas azucaradas, que desde luego no es un no es una estrategia única, no es una medida única que controlará la obesidad, que está muy alta, la obesidad sobre todo infantil a nivel de España, sino que es una más de las estrategias, pues una estrategia fundamental. Nosotros lo hemos puesto, lo han recomendado el Lancet, lo ha recomendado la OMS, varias veces y nosotros en Cataluña la hemos puesto, la pusimos en mayo del 2017, es un impuesto pequeño pero que repercute totalmente en el consumidor y que se ha demostrado diversos estudios totalmente ajenos a nosotros, independientes, como uno de la Pompeu Fabra y otro de la Universidad Internacional de Cataluña, demuestran que eso se ha acompañado de una reducción del consumo de azúcares en Cataluña. Y eso es muy importante y está allí. Y por último, quería hablar del tema del tabaco y decir lo que hemos dicho antes, que es muy importante hacer actuaciones en todos los niveles, pero que las actuaciones como las leyes que irían a ese primer eje, que es evitar la exposición involuntaria al humo del tabaco, son fundamentales. Y luego las actuaciones en escuelas, las actuaciones desde las consultas, los hospitales, etcétera. Tenemos una red de hospitales sin humo que funciona maravillosamente y la lucha contra las desigualdades. Yo voy a ir ya simplemente a esta última diapositiva y era cuando yo pensaba, bueno, hospitales y promoción de la salud, vale. Nosotros trabajamos mucho con una red de hospitales promotores de la salud y funciona muy bien, está trabajando en 3 líneas de trabajo, unas estándares que tiene que hacer un hospital promotor de la salud, una es del staff, cómo cuidar la salud de los profesionales que trabajan allí, cuidar desde el punto de vista de salud individual, pero también de entorno saludable. Y otro tema es la alfabetización en salud, cómo conseguir que la gente pueda tener el máximo poder sobre su salud, la máxima capacitación. Y también el hospital como un recurso comunitario de la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, para mí, ese aspecto que pueden ustedes hacer desde su farmacia o su servicio de farmacia hospitalaria, implicarse en que el hospital sea realmente un entorno promotor, implicarse en esa desmedicalización de las personas, en el aumento de la autonomía, en ver alternativas no farmacológicas y cómo impulsarlas a partir de allí. Tenemos hospitales en Cataluña y supongo que aquí que están impulsando marcha nórdica, que están impulsando actividades de actividad física, etcétera. Y luego otro aspecto que cada vez es más importante, la participación de las personas atendidas en el propio diseño y en la propia organización de los hospitales. Yo creo que eso es esencial, algunas organizaciones ya lo están haciendo, a nivel del Reino Unido también han avanzado mucho en ese tema, incluso hay un paciente que está en el comité de dirección de algunos hospitales. Pero bueno, es ir avanzando. Y luego, pues eso, son un agente importantísimo en la comunidad en la que trabajan. Importantísimo involucrarse en la salud comunitaria. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Bueno, lo primero agradecer la invitación. Es un placer y un honor estar aquí en esta sala tan magnífica, en este congreso. Me pidieron que hablara sobre prevención cuaternaria. Yo lo he subtitulado Una perspectiva crítica. Veréis, prevención cuaternaria está definida como ese conjunto de actividades que intentan evitar, reducir
y paliar el perjuicio provocado por las intervenciones médicas. Y tiene dos ámbitos de actuación principales. Una es evitar la medicalización, en su extremo es evitar el disease mongering, que se llama, que es la invención, exageración de enfermedades. El problema es que evitar la medicalización como concepto es un concepto ambiguo, porque la medicina medicaliza. Cuando empezó la medicina científica, a finales del siglo XVII, siglo XVIII, empezó medicalizando algunas dolencias que hasta entonces tenían explicaciones mágicas o que no tenían una explicación clara y desde luego no tenían un remedio. Por ejemplo, medicalizamos el dolor en el flanco y se convirtió en una operación de apendicitis que obviamente salvó vidas. Medicalizamos, por ejemplo, la enfermedad sagrada que era la epilepsia, el morbus Sacer. Obviamente el fenómeno de medicalización ha traído ventajas para los enfermos porque hemos conseguido terapias y además hemos conseguido en muchos casos desestigmatizar algunos elementos que, bueno, pues que discriminaban a las personas que tenían estas dolencias, ¿no? Claro, el trayecto que hay entre la medicalización de la epilepsia o de la apendicitis a la medicalización del deseo sexual hipoactivo de las mujeres es muy importante, pero tenemos que saber que el concepto que hay detrás de este fenómeno medicalizador es exactamente el mismo, y es el progreso médico. Como dice Callahan, cada vez es más difícil definir qué es buena salud o qué es una duración adecuada de la vida, porque el progreso médico hace avanzar constantemente las fronteras de lo que es buena salud e incluso seduce, como dice Callahan, a establecer un estándar cada vez más elevado de lo que debería considerarse buena salud o una duración aceptable de la vida. De hecho, hoy en día las tecnologías NBIC, nanotecnologías, biotecnologías, informática y ciencias cognitivas colocan a los profesionales sanitarios ante un escenario nuevo. Ya no tenemos que reparar, ahora podemos perfeccionar al ser humano. Por tanto, el propio sueño del progreso médico no tiene ningún objetivo lógico. Parece que va a ser infinito y, por tanto, no hay ningún límite. Y esto es lo que está alimentando este fenómeno. Es un fenómeno sin límites lógicos. Y esta es la dificultad que tiene el intentar abordar y poner límites a la medicalización desde la prevención cuaternaria. El segundo ámbito de prevención cuaternaria, que me parece también complejo, es evitar el daño de las intervenciones con un balance riesgo-beneficio negativo. Es la triada sobre, el sobretest, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Llevamos más de 10 años con múltiples iniciativas en todo el mundo que están intentando establecer qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Choosing wisely, preventing overdiagnosis, less is more, too much medicine, el NICE, compromiso por la calidad del Sistema Nacional de Salud, etc. Ustedes mismos el año pasado enunciaron lo que ustedes pensaban como farmacólogos hospitalarios que no se debía hacer. Claro, es bastante fácil señalar qué servicios son ineficaces y probablemente también es fácil señalar qué servicios son claramente eficaces, pero no es tan fácil señalar los que están en la zona de grises, donde el balance riesgo-beneficio tiene que individualizarse, tiene que establecerse un contexto para tomar las decisiones y, por tanto, eso no es tan sencillo. De hecho, cuando se ha evaluado cuánto podríamos ahorrar eliminando intervenciones que no aportan valor, se ve que la mayoría de ellas están en estas que decimos que el riesgo-beneficio no está claramente determinado por la evidencia y, por tanto, ese balance tiene que ser contextualizado y, por tanto, muy complicado. No es tan sencillo como solo decir que no es lo que no hay que hacer, ¿no? Sobre todo porque hay una serie de palancas que están generando estas actuaciones en esa zona de grises. Por ejemplo, la cultura médica que fomenta la meticulosidad en el diagnóstico, el reconocimiento a los médicos más agresivos, la formación de los médicos jóvenes centrada en la tecnología, el propio pago por hacer de los sistemas de salud que fomenta que se haga más. Los incentivos del mercado, obviamente, estimulan el consumo por parte de los enfermos y también por parte de los profesionales de tecnologías. La medicina defensiva, porque no hay demandas por sobretratar o por sobrediagnosticar, sí que hay demandas por infradiagnosticar o infratratar. Las preferencias de los enfermos, que siempre quieren intervenir en vez de esperar, siempre prefieren lo nuevo sobre lo viejo, o el marketing al consumidor, siempre es noticia lo más nuevo, lo más invasivo, lo más espectacular. Callahan también dice, y la santificación de la vida, porque no es adecuado introducir elementos económicos al evaluar tratamientos que puedan prolongar la vida, aunque sea muy poquito. Y la convergencia ideológica. Tanto la izquierda como la derecha creen que el avance científico liberará a las sociedades,
que la ciencia y la tecnología son siempre buenas y que son capaces de generar, además, grandes beneficios económicos. Así que estos dos ámbitos de la medicalización, de la prevención cuaternaria, la medicalización y el balance riesgo-beneficio son extremadamente ambiguos y complicados. Y yo creo que tienen unos mecanismos más profundos que si no abordamos va a hacer que perdamos la batalla. Desde mi punto de vista, actualmente el mensaje de la prevención cuaternaria es puramente técnico, cuando yo creo que el problema es más bien político, cultural, antropológico, ético, filosófico. Y si yo tuviera que poner un punto donde deberíamos reflexionar en profundidad, sería la tecnología. Porque la tecnología es la que está generando las mayores expectativas por parte de la sociedad, de los políticos y de los profesionales, es la principal razón del incremento presupuestario que tenemos ahora mismo en los sistemas de salud y además está determinando claramente las prioridades del sistema de salud. Yo creo que es paradójico lo poco que hemos reflexionado sobre la tecnología los médicos y los profesionales sanitarios cuando es lo que más utilizamos en el día a día. Así que yo creo que esta tarea de reflexión crítica, y es en lo que me voy a ocupar en lo que queda de charla, es fundamental para poder enfrentarnos realmente desde una reflexión profunda a lo que es la prevención cuaternaria. Lo voy a hacer a través de dos mitos. El primer mito es que la tecnología es neutra. Claro, nosotros decimos, bueno, la tecnología no es buena ni mala, depende cómo se utilice. Y este mito ya fue desactivado hace más de 40 años por Ivan Illich, que escribió un libro que es todavía vigente, que se llama Némesis Médica, y donde señaló un concepto que se llama contraproductividad. Ivan Illich decía que a partir de cierta saturación, de punto de saturación de la utilización de tecnologías, la institución se convierte en contraproductiva, porque las herramientas, que son las tecnologías, se convierten en fines y cuando eso sucede, la institución de la medicina deja de cumplir sus objetivos. Y esto no tiene que ver con que cometamos errores técnicos o con que no sepamos evaluar las tecnologías, sino que tiene que ver con que destruimos las condiciones para la acción autónoma y para el propio progreso social. Ivan Illich decía que había 3 iatrogenias que generaba esto. La iatrogenia clínica, un daño directo a los pacientes. Y iatrogenia social, por ejemplo, cuando desperdiciamos un presupuesto en tecnologías que no sirven para generar valor y no lo utilizamos en otras políticas como las que nos ha comentado la doctora Cabezas. Cultural, destrucción de las capacidades sociales e individuales para reaccionar de manera personal y también social al dolor, a la enfermedad o a la muerte, para enfrentarnos a lo inevitable, para enfrentarnos a la incertidumbre. Le llamó Némesis Médica porque Némesis es la diosa griega de la desmesura, porque hay una espiral autorreforzante que se retroalimenta continuamente en la utilización de las tecnologías. Y es obvio que las tecnologías médicas están teniendo ya iatrogenia clínica, porque en Estados Unidos se considera que la medicina es la 3ª causa de muerte. También parece obvio que tiene una iatrogenia social, cuando se considera que hasta el 30% de todo el presupuesto sanitario se desperdicia en tecnologías e intervenciones sanitarias que no aportan valor, estamos hablando de un costo de oportunidad realmente grave. Y también hay una iatrogenia social. Cuando se pregunta a una cohorte de personas sanas americanas si prefieren hacerse un TAC Total Body o $1000 en mano y el 85% prefiere el TAC Total Body, es que tenemos un problema. Claro, como dice Langdon Winner, la tecnología en realidad nunca es solo un medio para la actividad humana, sino que también es una fuerza que actúa para modelar esa actividad y su significado. Rebasado cierto límite de intensidad en la utilización de tecnologías, se instaura una especie de consumo obligatorio de la tecnología, porque se impone la idea de que solo a través de la tecnología podemos alcanzar los objetivos. Se fijan unos patrones que se retroalimentan. El ejemplo perfecto es el coche. El coche es una tecnología que tiene 100 años y que ha cambiado radicalmente la estructura de nuestras ciudades y ha generado unos ciclos que se retroalimentan que hace que cada vez dependamos más del coche. Esto está pasando con la utilización de tecnologías en medicina. Es un monopolio radical. Monopolio tradicional es que solo hay Coca-Cola entre las bebidas azucaradas. Monopolio radical es que solo hay bebidas azucaradas entre todas las bebidas. Y en medicina, y especialmente en algunos ámbitos como el cáncer, yo creo que estamos ya ante un monopolio radical de la utilización de tecnologías. Cor Davis es una socióloga que trabaja en el King College de Londres y que escribió este artículo hace unos años que llamó Medicamentos, Cáncer y Final de la Vida, un estudio del caso de cómo se está farmacologizando un área.
Ella piensa que hay cuatro causas de esta farmacologización del cáncer al final y el final de la vida. El incremento de las novedades terapéuticas no innovadoras. Como saben ustedes, tenemos cada vez más antineoplásicos, pero no todos son innovadores. Muchos son Me Too, más o menos el 59% de los últimamente incorporados al mercado se pueden considerar Me Too. Además, las expectativas que generan las vías de tratamiento. Es verdad que la ciencia que hay detrás de los nuevos medicamentos para el cáncer es realmente apasionante, la terapia génica, los tratamientos biológicos, la inmunoncología, la medicina de precisión. Todo esto, por supuesto, se transmite de una manera sensacionalista en los medios de comunicación y se genera posteriormente una enorme presión social para incorporar lo antes posible estas tecnologías al mercado y que puedan ser utilizadas con los enfermos. Si además se une a ello que los políticos de derechas y de izquierdas tienen enorme predisposición a facilitar la incorporación de estas tecnologías y, por tanto, se ha producido un proceso de desregulación de las agencias reguladoras que ponen las condiciones para que estos medicamentos acaben en el mercado, nos encontramos con cosas como esta. Hace un año se publicó en el British Medical Journal un artículo que analizaba los 48 nuevos medicamentos antineoplásicos aprobados por la Agencia Europea entre el 2009 y el 2013 para 68 indicaciones distintas. En el momento de su introducción en el mercado, cuando pueden empezar a ser utilizadas con enfermos, solo el 35% tenían evidencias de mejorar la expectativa de vida, la supervivencia, y solo un 10% de mejorar la calidad de vida. Como saben ustedes, la industria se compromete a generar evidencias cuando ya el medicamento está en el mercado. Bien, después de 5,4 años de seguimiento, estos autores encontraron que la mitad de los medicamentos que estaban ya en el mercado utilizados con pacientes no habían demostrado todavía ningún resultado en términos de cantidad o de calidad de vida. Además, ese beneficio clínico de los pocos que lo habían demostrado estaba por debajo, la mitad de esos antineoplásicos, su beneficio clínico estaba por debajo de los estándares que ponen las propias sociedades de oncología, que ya es un estándar bastante bajo, pero la mitad de esos antineoplásicos estaban por debajo en el magnitud de beneficio clínico. Claro, esto está generando una enorme iatrogenia clínica, porque, como saben ustedes, la mitad de los cánceres, cuando se diagnostican, son cánceres avanzados. La utilización de antineoplásicos con pacientes que tienen cáncer avanzado a partir de cierto momento es un problema porque cuando se mide agregadamente los datos ya tenemos evidencias que nos dicen que los pacientes no viven más porque opten por quimioterapia paliativa, pero viven peor porque tienen efectos secundarios derivados de los medicamentos. Hay una iatrogenia cultural porque los enfermos que han decidido tratarse con quimioterapia hasta el final se les expropia la muerte, porque son pacientes que cuando llegan al servicio de salud es interpretado que tienen un tratamiento activo y por tanto tienen muertes que son intervenidas, tienen muertes en UCIs, con reanimaciones cardiopulmonares, sin tratamiento paliativo con el suficiente tiempo y desde luego siempre muriendo en el lugar y de la manera que no les hubiera gustado. Y hay una iatrogenia social, porque fíjense que se calcula que más o menos el 40% de los enfermos con cáncer avanzado tienen un antineoplásico hasta los 3 últimos meses de vida en algunos casos. El cáncer es la segunda causa de muerte en España. Por tanto, podemos decir que 45.000 personas murieron en España este año o el año pasado con antineoplásicos hasta los últimos de sus días. Esto en términos de dinero significa que si hemos gastado 16.000 millones en farmacia y de ellos un 12,2% se dedica a antineoplásicos, significa que hay 2.000 millones que hemos dedicado a antineoplásicos, de los cuales es posible que la mitad de ese gasto esté siendo tan inútil como inclemente. Y esto tiene un enorme coste de oportunidad cuando los paliativistas nos dicen que hay muchos enfermos con cáncer avanzado que necesitan equipos de soporte en domicilio y que mueren con sufrimiento evitable porque no hay dinero para pagar equipos de paliativos, pero sí hay dinero para desperdiciar en medicamentos que obviamente están teniendo resultados bastante ambiguos. La propia editora del British Medical Journal, en este editorial Too Much Chemotherapy, hablaba de que la quimioterapia está siendo contraproductiva de alguna manera, porque hay un entusiasmo injustificado por los tratamientos contra el cáncer con un costo enorme financiero y también personal, y donde hay un mayor riesgo de morir en el hospital, fuera del hogar y de una manera agresiva. Esta espiral se autorrefuerza porque ¿dónde se investiga? ¿Dónde se está produciendo más conocimiento? En el cáncer, y de una manera completamente desproporcionada a los años de vida perdidos. Esta es la investigación en cáncer y estos son los años de vida perdidos por el cáncer. Hay otras áreas, como las infecciones parasitarias, que tienen muchos más años de vida perdidos, pero tienen poca investigación.
Es decir, las tecnologías sanitarias no son neutrales en absoluto. Su utilización, de una manera radical, está transformando los propios fines de la medicina y, desde mi punto de vista, hablando de la oncología, está transformando, sin que seamos conscientes de ello, los fines de la oncología, que es que un paciente con cáncer viva lo más posible, pero que viva con buena calidad de vida, todo lo que pueda ser, ¿no? Segundo mito es el mito de la evolución tecnológica es autónoma. Fíjese que un filósofo de la tecnología como Jacques Ellul dijo que la tecnología evoluciona de una manera prácticamente casual, que es una combinación de elementos precedentes que crean nuevos elementos técnicos, que no hay ningún proyecto, que no hay ningún plan, que es progresivo cómo se va realizando ese progreso técnico, que es una especie de ciego orden de fenómenos hacia el futuro. Stanislav Lem equiparó la evolución tecnológica con la evolución de las especies y dijo que las tecnologías se iban seleccionando de acuerdo a cómo se adaptaban al medio ambiente. De alguna manera, la tecnología está al servicio del progreso, como la selección de las especies está al servicio del progreso también de las especies, ¿no? Esto genera una idea de que hay un determinismo tecnocientífico, es decir, que la innovación tecnocientífica es inevitable y que es independiente del contexto social, cultural o político, que es casi un fenómeno natural y que, por tanto, está sometido a leyes que no son sociales o políticas, que no se pueden controlar. Es más, cualquier intento de la política o de la sociedad por intervenir en el sistema de innovación tecnocientífico solo puede responder a fines políticos que van contra la propia innovación y el progreso. Pero la realidad es que la innovación obedece a un esquema, a unos elementos que han sido decisiones que nosotros hemos decidido. Es un sistema de innovación modo 2, un sistema de innovación posacadémico o, para utilizar la nomenclatura de Javier Echevarría, la revolución tecnocientífica, que es una revolución en la ciencia no por ninguna teoría, ningún descubrimiento, sino en el contexto en el cual se genera la ciencia, que ocurrió desde los años 80 y que ha cambiado de manera radical los objetivos de la ciencia, los modos de organización y los criterios de valoración de los resultados. Sencillamente hemos introducido los valores del capitalismo en la actividad científico-tecnológica. Y esto ha cambiado el marco, un marco que ahora está definido por la iniciativa privada, por la innovación en cerrado, por los retornos basados en el monopolio que establecen las patentes, por la importancia en el marketing en toda la cadena del conocimiento y por la necesidad que tienen estas empresas que dominan este contexto de innovación por tener beneficios en el corto plazo. Hubo, como saben, cambios macroeconómicos que establecieron este contexto de innovación y después de 40 años tenemos que decir que, según la mayoría de los observadores, los que se llaman metacientíficos, estamos ante una crisis de la ciencia. Este marco, que pensábamos que era una buena idea, no está dando los resultados que pensábamos. Se habla de una crisis generalizada en el gobierno epistémico de la ciencia. Y siempre se pone el ejemplo, estos autores que no son médicos, ponen el ejemplo de la biomedicina como el área más perjudicada por este contexto. Sobre todo poniendo este artículo de Glasziou y de Chalmers del Lancet, que hablaba de que el 85% de todos los recursos dedicados a investigación se están desperdiciando por causas evitables. Es decir, la evolución tecnológica no es autónoma en absoluto, sino que está sometida a unos determinantes socioeconómicos, a unos intereses que están influyendo en la relevancia y en la calidad del conocimiento y que debería ser el que modulara esa evolución tecnológica. Y ya termino. Yo creo que no se trata de pensar que existe una conspiración, sino que hay un proceso social en el cual el conocimiento, la invención tecnológica y el beneficio corporativo se fortalecen el uno al otro y acaban formando patrones que están profundamente arraigados gracias al poder político y económico. No es tanto un determinismo, porque existen muchas oportunidades de modular el avance tecnológico, sino de un sonambulismo tecnológico. En realidad, los profesionales sanitarios, los ciudadanos, caminamos sonámbulos y de buen grado en un proceso que está reconstruyendo las condiciones de la práctica clínica y de la investigación biomédica. Así que hablar de prevención cuaternaria tenemos que intentar profundizar un poquito más, porque no seguiremos fracasando. Para hablar de medicalización tendremos que reconceptualizar antes la idea convencional de lo que consideramos progreso médico. Para hablar de balance riesgo-beneficio tendremos que mejorar el gobierno del conocimiento biomédico para ser capaces de modular la evolución tecnológica. Yo me pregunto si puede haber algún tipo de acuerdo general sobre los objetivos de la medicina o seguimos dejando el asunto en manos del ciego desarrollo tecnológico determinado, en este caso por el mercado de la salud. Callahan lo dice mejor.
Necesitamos saber si podemos encontrar algún sentido para la enfermedad, para la edad avanzada, para la cronicidad, que no sea únicamente un producto del estado en que se encuentran en un momento dado la investigación y los conocimientos médicos, sino que esté enraizado en una comprensión de los límites adecuados para la medicina. Y, por supuesto, termino con Callahan, que, como ven, es mi autor preferido en estos asuntos. Una medicina sostenible, es decir, la posibilidad de una prevención cuaternaria efectiva, requiere, en suma, aceptar una idea de progreso médico que señale unos objetivos explícitos y finitos, que esté dispuesta a aceptar lo adecuado en vez de lo perfecto, que tolere unos límites difusos, que tenga una relación sobria con los obstáculos biológicos y que entienda el altísimo costo humano que estamos pagando y pagaremos si seguimos ignorando los límites del progreso en medicina. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización y a Gabriel Mercadal por la presentación que ha hecho de todos nosotros, también de mí. Yo les voy a hablar de algo que parece a priori alejado de lo que a ustedes les ha traído a este evento, pero estoy convencido de que no es tan alejado y si quieren después, si tenemos algo de tiempo, lo podemos discutir. Me van a perdonar porque en mis diapositivas no voy a poner datos, no voy a poner gráficos, no voy a poner fotografías, pero como vengo de las humanidades, espero que me lo perdonen un poco. Y en cualquier caso, lo que pretendo hacer es invitarles a una reflexión sobre un tema que desde un punto de vista ético y también político es de indudable actualidad y de innegable importancia, que es la responsabilidad por la salud. ¿Quién es el responsable de la salud? De la salud de cada uno de nosotros. La salud es un asunto público, de modo que la sociedad tiene que hacerse cargo de la salud individual, o la salud es un asunto privado, de manera que cada uno de nosotros es el único o el máximo o el principal responsable de sí mismo. Y este asunto tiene que ver con una paradoja, con la paradoja de que vivimos en un momento en el que, por un lado, hay una gran expectativa y una gran presión moral en la sociedad para que los individuos nos empoderemos, esta palabra que es muy extraña en nuestro idioma, pero que ha hecho fortuna, la idea de que cada individuo ejerza su libertad para decidir sobre su propia salud, pero por otro lado queremos mantener un sistema público de salud, un sistema sanitario universal que llegue a todos y que nos proteja. Parece que hay una cierta contradicción o una cierta tensión entre ambas ideas, ¿no? Máxima libertad para el individuo, pero si enfermamos, entonces que los demás nos protejan. De modo que se establece un conflicto entre la responsabilidad individual y la responsabilidad social por la salud. ¿Qué hacer ante este conflicto? Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que esta tensión se produce en un contexto en el que hay dos presiones muy importantes. Por un lado, los recursos de la sanidad son limitados. Y no solo por razones egoístas o interesadas o porque hay gente que no quiere pagar suficientes impuestos. Los recursos de la salud son limitados porque vivimos en una paradoja. Perdónenme si hablo mucho de paradojas, también es una deformación profesional de los filósofos. Vemos paradojas por todos lados. Casi nunca las resolvemos, pero bueno, nos gusta manifestarlas. Bueno, esta paradoja consiste en que cuanto más sabemos sobre salud y enfermedad, cuanto más conocimientos tenemos, más cara resulta la factura sanitaria. Y la consecuencia es que no puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y el segundo contexto importante en este asunto es el debate ideológico sobre el alcance de la libertad. Si de verdad somos los individuos tan libres, si de verdad deseamos ser tan libres, quizá deberíamos hacernos cargos de todo.
Y hay suficientes inputs ideológicos en nuestra sociedad para decir, si usted quiere ser libre, autónomo como paciente para rechazar los tratamientos que sus médicos le ofrecen, bueno, pues sea consecuente y hágase cargo de toda su salud. Hágase cargo, efectivamente, de todos los problemas sanitarios que usted pueda tener. ¿Qué nos dicen los textos fundamentales en ética sanitaria sobre este conflicto? Bueno, si vamos a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005, en su artículo 14 podemos leer lo siguiente. La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad. ¿Esto qué significa en la práctica? El articulado de la declaración lo desarrolla más adelante. Bueno, pues significa una atención sanitaria pública y de calidad, significa mejorar las condiciones sociales de la salud, en higiene, en alimentación, en seguridad, lo que Carmen Cabezas nos ha explicado antes, significa luchar contra las desigualdades injustas de salud. Y si ustedes quieren remontar este principio ético a sus bases más filosóficas, lo pueden encontrar en la obra de Immanuel Kant, de finales del siglo XVIII, cuando dice: la máxima del interés común, que consiste en hacer el bien a la gente que lo necesita, es un deber universal de los seres humanos. Ahora bien, si seguimos leyendo la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, nos encontramos con el artículo 5, que dice lo siguiente: se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Es decir, que cada uno se haga cargo de su propia salud. Y si quieren, de nuevo, un referente filosófico para fundamentar o para justificar esta idea, lo encontramos en el precioso libro de John Stuart Mill titulado Sobre la libertad, del siglo XIX, donde de una manera muy explícita señala: cada uno es el guardián natural de su propia salud, ya sea física, mental o espiritual. ¿En qué quedamos? ¿Cada uno es el guardián de su propia salud o la sociedad es la guardiana de la salud de todos? Ese es el conflicto. Bien, ¿qué sucede si optamos por priorizar la salud individual? Por priorizar y llevar al extremo la idea de que cada uno es responsable de su propia salud. Al menos aparecen tres grandes problemas. El primero es la indiferencia social por los enfermos. Si cada uno se responsabiliza de sí mismo, ¿por qué entre todos tenemos que responsabilizarnos de los demás? Y si ustedes están atentos a la innovación lingüística de los últimos años, verán que palabras como autoayuda o como resiliencia están tomando forma y están inundando todo nuestro imaginario mental, ¿no? La idea de ocúpese usted de sí mismo y no espere que los demás se ocupen de usted. Otra consecuencia clara a nivel político es la privatización de los sistemas sanitarios. Obviamente, si cada uno es responsable de su propia salud, ¿para qué queremos un sistema público de salud? Basta con sistemas privados de salud y que cada uno, desde su libertad, escoja el que quiera. Eso sustituye una ética de la justicia por una ética de la caridad. Eso elimina la idea de que la salud es un asunto de justicia y, por lo tanto, una obligación que nos compete a todos como colectivo, y reintroduce la idea de que la salud es una cuestión de beneficencia. Y si alguien está enfermo, si un vecino suyo le quiere ayudar, pues que le ayude. Y si no, no está obligado a ello. Pero ¿qué ocurre si optamos por el otro extremo? Por irnos a la responsabilidad social de la salud, por considerar que la salud es un asunto sobre todo colectivo y no tanto individual. Aquí nos encontramos con tres nuevos problemas. El primero es el problema del riesgo moral, que viene a decir lo siguiente: si los individuos no son tan responsables de su propia salud, porque la principal responsabilidad la tiene la sociedad, entonces aparece un incentivo para que los individuos realmente nos desresponsabilicemos de nosotros mismos y deleguemos toda la responsabilidad sobre nuestro propio bienestar, sobre nuestra propia salud, en la comunidad. Y esto provoca al menos una paradoja moral, una nueva paradoja, discúlpenme. La paradoja que consiste en que, por un lado, la sociedad tiene que hacerse cargo de la salud de cada uno, pero cada uno de nosotros, que somos parte de la sociedad, no tiene que hacerse cargo de la salud propia. Como mínimo, eso es algo paradójico. Incentiva también la aparición de los freeriders, es decir, de los gorrones, de los individuos que se aprovechan de la responsabilidad social por el bien privado
para escaquearse, es decir, para no asumir los costes personales de esa responsabilidad social, pero beneficiarse al máximo del beneficio social. También aparece la relajación individual a la exposición al riesgo. Si los demás me van a acabar cuidando, puedo relajarme a la hora de preocuparme por mí mismo, lo cual aumenta la probabilidad de la enfermedad y aumenta los costes sanitarios. Y también castiga, este sistema de responsabilidad social por la salud castiga a los que sí que son realmente responsables de su propia salud, que acaban asumiendo los costes colectivos por la mala salud de los demás cuando ellos se benefician poco, puesto que en teoría se preocupan mucho de su propia salud. Otro problema de la responsabilidad social por la salud es el infantilismo moral, la idea de que tenemos derecho a todo y además que sea gratis. De modo que si los gastos sanitarios aumentan, los delegamos sobre las generaciones futuras, olvidando la idea de la equidad intergeneracional. Y relajándonos una vez más a la hora de asumir la necesidad de racionar, es decir, la necesidad de tomar elecciones o decisiones difíciles cuando los recursos no están disponibles para todos. Y un tercer problema es el riesgo de puritanismo moral sobre la salud. La idea de que aparecen los expertos en responsabilidad social y nos dicen a todos en qué consiste la salud e imponen una idea estándar o oficial de lo que es la buena salud. De modo que las personas que no hacemos deporte, las personas que no llevan una dieta completamente saludable, las personas que no quieren dejar de fumar o de beber, las personas que no siguen el tratamiento indicado, se señalan socialmente como malos ciudadanos, como poco virtuosas desde un punto de vista moral y se las estigmatiza. Además, el puritanismo en la salud tiene efectos perversos. Piensen ustedes, por ejemplo, en los padres que no suministran, no dan leche de vaca a sus hijos porque creen que eso es malo para la salud y luego aparecen problemas graves de calcio, o la anorexia o la ortorexia, que es la obsesión por una alimentación sana. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre la responsabilidad social por la salud y la responsabilidad individual por la salud? Bueno, mi tesis es que tenemos que favorecer la responsabilidad social por la salud, porque creo que lo contrario genera unos problemas demasiado graves. Por ejemplo, hay problemas de información. Cuando se nos hace responsables de nuestra propia salud, se nos debería facilitar toda la información sobre nuestra propia salud. Pero eso es imposible, entre otras cosas por la incertidumbre que implica la medicina. ¿Cómo estoy yo seguro de que los estilos de vida que estoy eligiendo esta tarde para mí mismo van a causar una enfermedad grave dentro de unos años? Bueno, puede haber indicios en un sentido o en otro, pero no hay ni garantías ni seguridad. De modo que falta información. No se me puede hacer completamente responsable de algo sobre lo que no puedo dominar. Por otra parte, no es tan irracional que una persona joven y saludable tome decisiones arriesgadas sobre su propia salud, cuyos efectos se van a ver dentro de, para ella, muchos años. Otro problema de la responsabilidad individual por la salud es que muchas de las conductas de riesgo sanitario son promovidas por la misma sociedad. Pensemos en los deportes de riesgo, pensemos en los deportes de aventura, pensemos en el culto al cuerpo o en el consumo social de café o de alcohol. Además, no siempre podemos elegir una vida saludable. Muchos individuos, muchos ciudadanos tienen que hacerse cargo de profesiones peligrosas, por ejemplo. Todos tenemos una exposición a riesgos no controlados sobre la salud. Pensemos en la contaminación de las ciudades, en el estrés laboral. La pobreza es un riesgo no controlado de la mala salud. Los determinantes sociales de la salud, que también nos ha expuesto Carmen Cabezas, tienen que ver con esta idea. La mayor parte de la salud que podemos dominar los individuos es poca. Además, sería contraproducente responsabilizar completamente a los individuos de su propia salud. Por ejemplo, volvería o convertiría a los médicos en verdaderos policías. Los médicos en la consulta tendrían que investigar la mala salud con la que viene este enfermo. ¿Es realmente su responsabilidad? Vamos a inspeccionar toda su biografía para comprobar hasta qué punto ha sido usted responsable de la dolencia que le ha traído hasta aquí. Crearíamos una sociedad de la culpabilización. Los enfermos no solamente padecen su propia enfermedad, sino que además tienen que padecer la culpa que la sociedad, el dedo señalado
en ellos en el sentido de que su obesidad, su alcoholismo son un problema individual del cual se tienen que avergonzar y sentirse culpables. Además, aparecen efectos perversos cuando insistimos sobremanera en la responsabilidad individual por la salud. Imagínense, por ejemplo, un fumador. Carmen Cabezas ha aludido al hecho de fumar. Imagínense un fumador que ha fumado durante muchos años, que llegado un momento aparece una dolencia grave, un cáncer de pulmón, por ejemplo, y que la sociedad le dice, como que le hemos hecho responsable de su propia salud, le hemos grabado con impuestos altos las cajetillas de tabaco para que al final, si usted acaba enfermando por culpa de su mal hábito libre y voluntario, con esos impuestos podamos pagarle la atención necesaria que usted precisa. Pues bien, imaginemos que ese enfermo le contesta a la sociedad, bien, estoy de acuerdo con la idea de que la responsabilidad individual hay que fomentarla y me ha parecido bien haber pagado unos impuestos extraordinarios por mi mal hábito de fumar que he asumido libremente. Ahora que deben ustedes gastarse todo ese dineral en mí, les propongo lo siguiente, no se lo gasten, denme el dinero. Me están ustedes diciendo que ese es mi dinero en el fondo. Pues bien, dénmelo. Yo asumo mi propia muerte, porque creo que he llegado al final de mis días, en función de mi libertad personal. Pero mis hijos lo están pasando muy mal con la crisis y no tengo nada que dejarles en herencia. Quizá ese dinero que se van a gastar en mí se lo quiero dejar a ellos en herencia. Si ustedes piensan que esta situación es absurda y que no debemos atender esa reclamación de ese enfermo, entonces es que no estamos tan seguros de que la salud personal sea únicamente o principalmente responsabilidad de cada uno. Otro efecto perverso es que acaba castigando a las personas solidarias. Imagínense una mujer que tiene un trabajo próspero, quizá es visitadora médica y está en esta sala, que llegado un momento difícil en su vida tiene que dejar su próspero y bien remunerado trabajo porque tiene que cuidar a sus padres enfermos y tiene que cuidar a sus hijos, que también tienen muchas necesidades y algunos de ellos están enfermos. Al tener que cuidarlos a ellos, porque es la responsabilidad individual lo que prima y no la responsabilidad social, tiene que hacerse cargo ella, al tener que cuidar a su familia, pierde su trabajo. Al perder su trabajo, al cabo de unos pocos años, es una mujer pobre. Y al ser una mujer pobre, es mucho más vulnerable para ciertas dolencias y ciertas enfermedades. Y cuando pide ayuda a la sociedad porque ella se ha ocupado solidariamente de los suyos, la sociedad le dice, era tu culpa. Te has ocupado voluntariamente de tu familia, nadie te lo ha pedido. Lo has hecho porque has querido, nadie te debe nada. ¿Eso es justo? Otro problema de la responsabilidad individual por la salud es que pequeñas irresponsabilidades pueden causar grandes perjuicios. Un pequeño despiste conduciendo con el móvil puede causar un perjuicio gravísimo para la salud. ¿Es esa persona responsable de todas y cada una de las consecuencias que tengan para su salud esos pequeños despistes que nadie duda de que son libres y voluntarios? Todos estos problemas aluden en el fondo a una intuición moral que yo espero que ustedes compartan conmigo y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que uno de ustedes en estos momentos se levanta y a voz en grito dice, he perdido mi reloj de oro. Paren la sesión y ayúdenme a buscarlo. El moderador, que se calle ya, que además es bastante aburrido, el moderador, orador, en fin, que dé la orden y vamos a ponernos todos a buscar ese fabuloso reloj de oro. Seguro que la mayoría de nosotros pensaríamos, ¿es necesario? ¿Es necesario que lo interrumpamos todo por buscarle a usted su reloj de oro? Imaginemos que no ha perdido un reloj de oro. Imaginemos que se levanta y que está blanco como el papel que tengo delante, que se está mareando, que empieza a tambalearse, que se cae, que se hace daño, que está perdiendo su salud. Imagínense que el moderador, que no es nada aburrido, nos dice a todos, paremos y vamos a ayudarle. ¿Alguien de ustedes se negaría? Diría, no, perdone, el problema de salud que tiene ese individuo es suyo. Vamos a continuar con la sesión, que hemos venido aquí, hemos hecho mucho esfuerzo, tenemos poco tiempo, vamos a seguir. ¿Verdad que en este caso todos le daríamos la razón al moderador? ¿Por qué? Porque la salud no es un asunto únicamente privado. Claro que el principal perjudicado por la mala salud de ese individuo es el mismo, pero su mala salud no es un asunto suyo únicamente, es un asunto de todos. Y esa intuición moral
que tenemos en ese caso, comparado con el reloj de oro, el tratamiento médico en ambos casos sería el mismo en costes económicos. El reloj de oro tiene exactamente el mismo precio que en lo que nos va a costar mejorar la salud del individuo que se tambalea y se cae. Pero el valor de la salud, el valor de lo que se pierde no es el mismo. Por lo tanto, la mercantilización de la salud, la reducción de la salud a un asunto privado, no es algo que forme parte de nuestro código moral. E insistir en ello es moralmente contraproducente. Concluyo. La salud es un asunto básicamente público, básicamente social, pero no es despreciable la idea de la salud individual. Lo que pasa es que es un asunto periférico. ¿De qué modo habría que incluir la responsabilidad la responsabilidad individual por la salud dentro de un marco de responsabilidad pública? Bueno, quizá tenemos buenos argumentos para poner seguros privados contra actividades claramente voluntarias, por ejemplo, para personas que se dedican a la aventura de riesgo, a los deportes de riesgo, para castigar al gorrón, al freerider, es decir, aquel que egoístamente quiere aprovecharse de los esfuerzos colectivos en su propio beneficio, pero sin contribuir a esos esfuerzos colectivos, o para no imponer el puritanismo sanitario y evitar, como nos ha explicado muy bien Abel Novoa, la medicalización de la vida. Concluyo con una última idea. Una vida buena, que al final es el objetivo de toda vida, humana o no humana, una vida buena siempre es alguna cosa más que una vida sana. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Ildefonso, si quieres abrir el fuego. Bueno, pues empiezo yo, si os parece. Ah, allí, vale. Hola, buenos días. Bueno, me ha parecido magníficos los tres, no sé si porque coincido 100% con vosotros. Yo quería concretamente a Abel hacerte la siguiente pregunta. En esta especie, siguiendo al último ponente, de paradoja en la que vivimos y que estamos en esta ilusión terapéutica, la cual, pues bueno, ya has explicado perfectamente que tenemos que ir a la prevención cuaternaria como medida para paliar estos efectos adversos. ¿Cómo se rompe este círculo? Porque, claro, tenemos los datos, tú has puesto, yo te veo muy claramente, porque trabajo en esta línea, los datos de lo que es ineficiente, de utilización de recursos que se podían utilizar en otras cosas, de todo esto, pero el input de los medios generales, de los medios de comunicación me refiero, de las asociaciones de pacientes, que ya sabemos por quién están patrocinadas, etcétera. Es decir, tenemos como en toda nuestra contra un círculo que es difícil salir porque nadie se quiere parar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cuando decidimos, pues por ejemplo, alternativas terapéuticas que contribuyen a morir con peor calidad de vida, parece que si niegas esto estás negando tiene tanto valor el medicamento que estás, vamos, hasta que te pueden mirar mal por hacer una reflexión diferente y que lo que hay que hacer es cuidados paliativos, que esta persona se enfrente, ayudarla a enfrentarse de otra forma al final de la vida. Yo quería un poco, si tú tienes consejos o propuestas de cómo romper este círculo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quizás Ángel tendría más respuestas porque es una respuesta filosófica, yo creo que o política o cultural, ¿no? Aunque por dar una respuesta más concreta, yo creo para romper el círculo hay dos estrategias fundamentales. La primera tiene que ver con nosotros, con tener mejor conocimiento. O sea, gran parte de la dificultad que tenemos para avanzar en la prevención cuaternaria, lo he dicho en mi exposición, es que no tenemos un conocimiento equilibrado. Es un conocimiento que deriva solo de la investigación, ensayos clínicos, metaanálisis, tecnificado. Eso son evidencias, pero eso no es exactamente el conocimiento relevante que necesitamos para tomar decisiones.
El conocimiento relevante es un conocimiento que tiene que estar modulado, que tiene que estar deliberado, que tiene que responder a otras necesidades, a necesidades que tienen que ver con el buen morir, con cómo ayudamos a los enfermos, ¿no? Y eso es un deber profesional. Sabemos que hay condicionantes socioeconómicos, hemos hablado del sistema de innovación que está centrado en los valores del mercado y que yo creo que ha fracasado en procurarnos mejor ciencia. Ahora mismo tenemos un problema muy importante con la fragilidad del conocimiento que tenemos que gestionar. Bien, pues si ahí hay instrumentos para poder cambiar esos incentivos, intentemos ponerlos en marcha. Hay instrumentos políticos. La doctora Cabezas ha hablado de algunos de ellos que también tienen que ver con la gestión del conocimiento. Son políticos, cómo decidimos que se protege la propiedad intelectual, para empezar con eso, o cómo se introducen las nuevas innovaciones en los mercados, con qué criterios. Esos son decisiones políticas. Pero también hay un conocimiento que se gestiona dentro de las organizaciones sanitarias que tiene que ser objetivo, que tiene que estar equilibrado. Y para hacer eso tenemos que introducir valores democráticos, que antes pensábamos que la democracia no tiene nada que ver con la ciencia. Pues tiene mucho que ver, sobre todo con el conocimiento. Valores como la transparencia, como la rendición de cuentas, como la participación. Y yo creo que con eso ya podríamos avanzar. Mientras sigamos fascinados por una tecnología dominada por empresas que hacen su trabajo excelentemente, pero que obviamente tienen sus propios intereses que no coinciden con los intereses de los enfermos y de la sociedad, y esto tenemos que tenerlo claro, pues nosotros estaremos haciendo ese juego. Creo que los profesionales nos hemos perdido la capacidad de intermediar entre el conocimiento científico, ahora dominado por la iniciativa privada, y los intereses de los ciudadanos y de las sociedades. Tenemos que recuperar esa función mediadora, que es una función bien compleja, que no podemos hacer solos, obviamente, que no es una decisión solo técnica, pero en la cual los profesionales tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. Eso no la podemos delegar, ¿no? Y lo otro es una reflexión más social. Tiene que ver con el sentido de la vida, quizás. Hemos determinado que el sentido del envejecer o el sentido del morir es un sentido privado y que no podemos hacer explícito esto socialmente. Pero yo también creo que es una construcción social y que debemos deliberar sobre esto, sobre qué es sentirse enfermo, qué es morir, cómo nos enfrentamos a la muerte. Esto no debe ser un problema privado, es un problema social. Y cuando introduzcamos ahí criterios, digamos, pues de cultura, de buena vida, donde todos veamos que nos enfrentamos a las mismas dificultades y ahí podamos establecer unos criterios que sean sensatos, pues quizás podamos determinar hasta dónde llegar en cada caso, ¿no? Y sería más sencillo, ¿no? No lo sé, no es nada fácil, desde luego, pero tampoco es solo un problema médico en absoluto, ¿no? Es un problema social. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta breve para ir con los timings adecuados. Perdón, ¿puede hacer? Buenos días. Yo le quería preguntar a Abel qué es lo que, porque ha hablado de buena vida o de vida buena, y que me explicara qué significa para él buena vida. Bueno, seguro que para mí significa algo distinto a lo que significa para usted y para cada uno de nosotros. Es muy posible. Pero también creo que podemos llegar a, si generamos espacios de deliberación, a establecer unos mínimos comunes. Igual que los hemos establecido en política o en otros aspectos, ¿por qué no hacerlo en ámbitos que hasta ahora hemos considerado que son privados, como es la concepción de lo que yo considero salud o lo que considero un envejecimiento adecuado o lo que considero una extensión de la vida adecuada, ¿no? Yo no me atrevería a decirlo, porque yo no creo que mi opinión sea relevante. Creo que la opinión individual es importante para poder compartirla y sobre todo para generar espacios de reflexión. He intentado acabar con una diapositiva, una frase de Callahan, que es un bioeticista norteamericano que para mí es el que más profundamente ha reflexionado sobre estas paradojas que tiene la evolución médica, donde habla precisamente de eso, pero habla de cosas que son términos muy ambiguos, son términos a los cuales debemos dar contenido y que además no vamos a poder conseguir una definición definitiva para todos. Son definiciones, tendrán que ser aspectos que tendremos que ir viendo en cada caso, en cada contexto.
pero sí que podemos establecer un marco. Desde luego, no dejar de considerar que esto es un problema privado y, por tanto, que cuando las personas lleguen a nuestros servicios de hospitalarios con un cáncer avanzado, por ejemplo, tengamos ya un camino recorrido en donde hayamos establecido ya unos criterios para ayudar al oncólogo a tomar mejores decisiones y a lo mejor no le sea tan difícil decirle a un enfermo, mire, hemos agotado las posibilidades con la segunda línea de antineoplásicos y pensamos que la tercera línea le puede generar más daño que beneficio. Si el paciente llega a esa consulta con una reflexión sobre estos valores, con la posibilidad de haber hablado con alguien, su familia, con un médico de familia o con otro médico, con un profesional sanitario, una enfermera, seguramente es mucho más fácil que el oncólogo acabe tomando una decisión sensata con ese enfermo, una decisión que responda a sus valores. Mientras ese enfermo llegue a esa entrevista con unas expectativas disparatadas sobre qué puede conseguir la oncología en esas fases de un cáncer, con la última portada de un periódico o el último telediario que habla de que vamos a acabar con el cáncer definitivamente, llegue con esta idea, va a ser imposible que el oncólogo sea capaz de introducir, digamos, estos factores que hagan que las decisiones que son compartidas sean más sensatas, ¿no? Así que yo creo que este trabajo es común, ¿no? Yo no me atrevo a decir que es para mí la vida buena, yo sabría decir cuando llegara el momento, pero ahora desde luego no me considero capaz de darles a ustedes ningún consejo al respecto. Sí, sí, que pueden contestar los demás. Sí, yo quería añadir una cosa en relación a ese tema y es el tema del coste de oportunidad que ha salido en la sesión y que creo que lo explicaba Abel, ¿no? De alguna manera, claro, el dinero invertido en tecnología es un dinero no gastado en otras cosas de nuestro sistema sanitario y de fuera del sistema sanitario. Y ahora cuando Abel estaba explicando ese tiempo y esa habilidad de escuchar a la persona, de explicarle de una manera tranquila y de una manera adecuada al momento que tenga esa persona las alternativas y las no alternativas o los beneficios y los problemas que tiene una determinada propuesta, pues eso implica que tenemos que tener profesionales con tiempo, etcétera, y eso implica una inversión en profesionales más que una inversión en tecnología. Entonces ha salido antes ese tema de una posiblemente redistribución hacia otros aspectos más esenciales de lo que es la atención sanitaria, y yo lo que querría también insistir es que, ligando un poco con lo que yo explicaba antes, que esa redistribución tiene que ser global. Cuando, yo no sé en otras comunidades, pero me imagino que es muy similar, el 40% del presupuesto en Cataluña va a salud, al Departamento de Salud, ¿no? Entonces, quiero decir, el porcentaje que va a educación es bastante menor y el porcentaje que va a ocupación también es bastante menor. Si hemos visto que son determinantes importantes para la salud, es importante que esa redistribución incluya también esos otros factores. La vida buena yo creo que es esencial, lo decía también Ángel al final de su presentación, y creo que es una definición propia, pero que como sociedad contribuimos a también tener un aspecto de definición común en ese aspecto de respeto a la persona y de trabajo global sobre lo que está influyendo en la manera que tiene de vivir su vida en las mejores condiciones posibles, en las mejores capacidades, pero quiero decir, totalmente teniendo en cuenta sus preferencias. No sé si me he explicado. Bueno, yo prefiero hablar de la vida buena, porque darse a la buena vida creo que significa otra cosa para todos nosotros. La vida buena es la búsqueda de la propia felicidad, y ahí es verdad, como dice Abel Novoa, que cada uno tiene que decidir qué es la vida buena para él. Pero eso no significa que todo lo que tiene que ver con la vida buena sea completamente subjetivo, personal. La ética no siempre es solo subjetiva, a veces es racional. Es decir, podemos ponernos de acuerdo en que hay una serie de valores o principios que son mejores que otros. Por ejemplo, es mejor vivir de los 90 años a los 95 o vivir de los 20 a los 40.
No podemos decir, bueno, que cada uno decida. No, que cada uno decida no. Porque muchas de las decisiones que tienen que ver con cómo usamos de manera eficiente y de manera justa los recursos disponibles tienen que ver con eso. ¿A quién se lo damos? ¿No? La alta tecnología. ¿Nos gastamos tanto dinero en alta tecnología? Depende. Si es para alargar la vida de 90 a 95 años, claro que todos diríamos, pues sí, pero si no hay suficientes recursos, ¿no es mejor gastárselo en alguien que puede vivir de los 20 a los 40, aunque sea con una enfermedad crónica, pero 20 años más en la flor de la vida, que no alguien que solo va a vivir de los 90 a los 95? Cuando Daniel Callahan, el libro que ha citado Abel Novoa, titula su libro Poner límites, se refiere a eso. Poner límites colectivamente, entre todos. ¿Qué es lo que racionalmente resulta más razonable cuando los recursos no son suficientes para todos o cuando la medicalización de la vida nos está dañando más que beneficiando, ¿no? Por lo tanto, la vida buena es un asunto íntimo, pero no es completamente íntimo. Se puede racionalizar, se puede consensuar y se debe hacer. Muy bien, pues cerramos la sesión. Muchas gracias a los... Es que tenemos que seguir, lo siento, si no seguimos los times. Muchas gracias, creo que las ponencias han sido excelentes y han dado respuesta a nuestros objetivos. Muchas gracias.